Nosotros somos el equipo número 5, que está conformado por Andrea Martínez Muñoz, María Fernanda Manríquez García, Fernando Menchaca Ramírez, Luis Eduardo Palomares Valadez y yo, Isabela Cifuentes, y vamos a presentar el informe final del diseño de un bioreactor para la materia de ingeniería de bioreactores. Bueno, primero vamos a comenzar con la introducción. Para esto vamos a definir lo que es un bioreactor. Un bioreactor puede ser definido como un sistema de ingeniería utilizado para facilitar el crecimiento de masa biológica por la transformación o degradación de material alimentado al reactor. Involucra directamente un organismo y su metabolismo. Debido a que a nosotros nos tocó el reactor columna de burbujeo, también lo vamos a definir. Este, en su forma más simple, consiste básicamente de un cilindro vertical que contiene una alimentación de gas en el fondo. Esto es lo que genera burbujas y por lo tanto se le llama reactor columna de burbujeo. Después, debido a que el microorganismo, que esto se mencionará más adelante a detalle, seleccionado fueron las microalgas, pues también vamos a definir lo que es un fotobioreactor. Un fotobioreactor se puede definir como un recipiente de cultivo cerrado con iluminación diseñado para controlar la producción de biomasa por ajuste de parámetros de operación. Y en general, un bioproceso se define como la producción de un material de valor obtenido por un organismo viviente. Y ahora voy a presentar los objetivos de este proyecto. El objetivo general es diseñar un bioreactor de tipo de columna de burbujeo para fijar biológicamente CO2 del aire y producir oxígeno, usando las herramientas básicas de la ingeniería. Los específicos son los siguientes. Diseñar los sistemas de aireación, agitación, transferencia de calor y transferencia de masa de un bioreactor para satisfacer la productividad del proceso de bioconversión. Establecer el ciclo de limpieza y esterilización del bioreactor y realizar el diseño de tuberías del bioreactor. El siguiente apartado es la justificación de nuestro proyecto. Debido a que las microalgas se pueden cultivar en bioreactores utilizando dióxido de carbono de fuente puntual y crear productos de valor añadido, diseñar un bioreactor utilizando estos microorganismos es una estrategia sostenible y eficaz para la reducción de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Recordando que aunque existen diversos gases de efecto invernadero, se considera el dióxido de carbono como el principal causante del calentamiento global. Los productos de interés de valor agregado que se puedan obtener por estas fermentaciones son el biodiesel, los suplementos alimenticios, los colorantes, productos farmacéuticos, productos de alimentación animal y cosméticos. El microorganismo seleccionado es Chlorella vulgaris, el cual tiene una tasa de crecimiento rápida y es ideal para el bioreactor debido a que es resistente a condiciones adversas y a invasores. Además, demuestra una alta efectividad en la captura del dióxido de carbono con una eficiencia de hasta el 55.3% y es una especie altamente utilizada en la producción y obtención de biocombustibles como el bioetanol. El siguiente apartado son los parámetros cinéticos del experimento. Se ha determinado experimentalmente que la temperatura óptima de crecimiento de este microorganismo es de 25 a 28 grados centígrados. Se recomienda movimiento en la masa celular para que se evite la aglomeración y los mejores resultados se han encontrado con agitación de 100 revoluciones por minuto. El pH óptimo de crecimiento de Chlorella burgalis se encuentra en el rango de 6.8 a 8, por lo que es indispensable controlar el flujo volumétrico de dióxido de carbono para evitar la acidificación del medio, ya que un pH fuera de este rango provoca la inhibición del crecimiento. El tamaño de las burbujas inyectadas es mejor entre estas sean más pequeñas. Y lo siguiente es evaluar la productividad. De forma experimental se ha determinado que se puede obtener una tasa de fijación de dióxido de carbono con Chlorella vulgaris de 57% al incrementar la concentración de dióxido de carbono al 7%. Entre diversas microalgas, Chlorella vulgaris es la que mayor potencial demuestra en la captura de dióxido de carbono. La concentración celular de cultivo alta, hablando de una concentración de 0.325 gramos por decímetro cúbico, demuestra mejor resistencia al consumo de dióxido de carbono con una fijación de hasta 37.95 gramos por decímetro cúbico por día, con una producción de biomasa de 0.82 gramos por decímetro cúbico por día. Y considerando diversos estudios, utilizando este microorganismo para la fijación de dióxido de carbono, se considera un volumen de operación efectivo el de 1 litro. Bueno, como siguiente parte tendremos lo que es la simulación. Esta es una simulación realizada para verificar el crecimiento de biomasa, consumo de sustrato y generación de producto. Para esto se utilizan los siguientes modelos de crecimiento, los cuales obtuvimos a partir de un balance de materia y bueno, se obtuvieron tres ecuaciones diferentes. Las tres varían respecto al tiempo. Una es para el crecimiento de la biomasa, otra para el consumo de sustrato para el consumo de producto. Estas tres ecuaciones se resuelven de manera simultánea y para lo cual utilizamos el siguiente software. Como se puede apreciar, estamos dentro de MATLAB, donde utilizamos una función que se
una función donde se utilizaron las tres ecuaciones con valores propuestos a partir de los datos dentro de nuestro bioreactor, teniendo un tiempo que va de 0 a 20 horas y las condiciones donde varía 0,05 cada de tiempo, las condiciones iniciales y la solución para generar una gráfica que nos muestra las condiciones de crecimiento y los valores que en teoría se esperarían respecto a el comportamiento de nuestro bioreactor, dándonos la siguiente gráfica, como se puede apreciar aquí, o de igual manera es la misma que tenemos dentro de la presentación, donde se ve cómo el producto se va generando a partir de cero, el sustrato se va consumiendo y se va generando también biomasa. Bueno, en cuanto a la potencia de agitación, para la correcta reacción del medio en este tipo de reactores se inyectan burbujas de aire a través de un instrumento que se llama Sparger, el cual es esencial para la correcta distribución de oxígeno y dióxido de carbono en el medio, siendo que disminuyendo el diámetro del orificio del Sparger se obtienen burbujas más pequeñas, las cuales ayudan a incrementar la velocidad de transición, siendo esto de suma importancia para mantener una macrocirculación en el medio y pues bueno, el Sparger es un accesorio muy importante para cualquier columna de burbujas, ya que determina la distribución del tamaño y la velocidad del ascenso de las burbujas a través del medio, recordando que pues el aire que se inyecta en el bioreactor empieza desde abajo, ¿no? Entonces el Sparger es muy importante para que las burbujas, por diferencia de densidad, puedan avanzar hacia arriba y que haya una correcta distribución en cuanto a su tamaño y velocidad. En los reactores de columna de burbujas, la aireación y la mezcla se logran mediante la inyección de gas, lo que requiere considerablemente menos energía que la agitación mecánica. En este caso, la velocidad de las burbujas está directamente relacionada con el diámetro del Sparger y con el diámetro de ellas mismas, por lo que las burbujas más pequeñas tienen una velocidad de ascenso más baja y más tiempo de contacto, proporcionando así una mayor superficie para la transferencia de masa. Y entonces se utiliza un Sparger que genere burbujas de menor tamaño para tener una mayor tasa de crecimiento y concentración de biomasa, ¿no? Entonces, para la obtención de la potencia requerida, se usó la ecuación que aparece en esta diapositiva y se obtuvieron los valores de potencia mostrados en la tabla de la izquierda, tomando los valores para las constantes siguientes. La gravedad es de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. La densidad, recordando que se utiliza agua, 1.000 kilogramos por metro cúbico, una velocidad de 0,1 metros sobre segundo, temperatura de 25 grados centígrados o bien 298 Kelvin, una constante de gases de 8,3 Joule mol por Kelvin y una presión de 1 por 10 a las 5 pascales, ¿no? Entonces, en la tabla podemos observar cómo, de acuerdo a los valores de la altura de la columna, nos arroja una potencia mínima requerida por unidad de volumen, esto en watts por metro cúbico. ¿Ok? Entonces, ahora, para la transferencia de masa, en la transferencia de masa en los bioreactores de columna burbujeo se da gracias a la dispersión de las burbujas en el medio, ¿no? Como ya lo habíamos comentado. Y para poder cuantificar dicha transferencia es necesario que podamos obtener los valores de los llamados coeficientes de transferencia de masa, ¿no? Entonces, esto es para poder encontrar los parámetros adecuados para una operación del bioreactor ideal, ¿no? Entonces tenemos los coeficientes y estos se pueden estudiar localmente en una parte del bioreactor. O sea, lo podemos generalizar, pero también para facilitar su estudio se puede hacer los análisis de manera local. Entonces, cuando se tiene una tasa de reacción lenta en la película formada entre las burbujas y el líquido, pero una tasa de reacción alta en el líquido, se puede emplear la ecuación que relaciona al flux másico con el coeficiente de transferencia de masa que llamamos KLA. Entonces, se puede usar esa ecuación que aparece a la izquierda, pero esta tiene un problema, ya que es probable que se desconozca el valor del coeficiente de transferencia de masa. Y entonces se puede emplear un método químico que, según Steichmann, eh, se puede suponer una concentración homogénea de dióxido de carbono en las burbujas que se inyectan desde el Sparger, ¿no?
Y a través de esta suposición se puede emplear la siguiente ecuación para obtener el valor del flujo másico. Entonces tenemos esa ecuación. Si se desconoce el valor de KL, del coeficiente de transferencia de masa, podemos usar esta para calcular el flux másico y posteriormente sacar el valor del coeficiente de transferencia. En cuanto a la transferencia de calor, bueno, se estableció que la temperatura ideal de crecimiento del microorganismo es de 25 a 28 grados centígrados y para nuestro análisis se considerará una configuración de tubos de flujo longitudinal. Para asegurar el mantenimiento de la temperatura dentro del bioreactor, debido a la sensibilidad de los organismos al calor, se utilizará un sistema de regulación de temperatura externo de tubos de flujo longitudinal en la pared externa, como lo había comentado. Además, se debe tomar en cuenta que por la naturaleza del organismo se deberá regular la luz emitida y la eficiencia de la fuente utilizada para evitar el sobrecalentamiento del sistema por disipación energética en focos LED. Entonces, se puede utilizar esta configuración y bueno, se tiene que el calor transferido por conducción se modela de esa forma, de la forma en que la ecuación que comenta Crayo-Nano. Y la potencia disipada en forma de calor de un LED es la siguiente, que también la muestra Crayo-Nano en la ecuación que aparece ahí, ¿no? Entonces es importante mencionar que por la naturaleza del organismo elegido para el diseño del bioreactor, es necesaria una fuente de iluminación dentro de las condiciones de operación, por lo que se deben considerar los efectos del calentamiento dentro del bioreactor gracias a la disipación de calor por conducción de los focos LED utilizados. Es por eso que utilizamos estas ecuaciones. Y dependiendo de la eficiencia de la fuente, un porcentaje de la potencia suministrada a los focos se disipa en forma de iluminación y otro en forma de calor. Una vez que ya hablamos acerca de la transferencia de masa y la transferencia de calor, es momento de hablar de la correlación de KLA o el coeficiente de transferencia de oxígeno. Para nuestro caso es importante recordar que no contamos con un aparato que efectúe agitación mecánica y que la agitación dentro del tanque es provocada únicamente por el movimiento de las burbujas. Además, también debemos considerar que la concentración de oxígeno varía a lo largo de la columna como resultado de las diferencias de presión estática. Una vez mencionado esto, ahora sí les muestro la correlación que utilizamos. En este caso, se muestra en pantalla y para ello es necesario contemplar varios aspectos. ¿Cómo cuáles? Pues bueno, la concentración de oxígeno en agua, en la interfaz burbuja-agua, esto en unidades de miligramos sobre litro. También la concentración de equilibrio en la mitad de la columna, que también pues lleva las mismas unidades. La coordenada longitudinal, por lo que comentábamos antes de que la concentración varía a lo largo de la columna. Y la velocidad superficial del líquido en centímetros sobre segundo. Y aquí tenemos la hoja de especificaciones. Del lado izquierdo tenemos un diagrama de todas las partes que tiene nuestro bioreactor, siendo los números 2, 3, 4, 7 y 11 válvulas destinadas a entrada y salida de fluidos. Bueno, nada más hay que mencionar que la válvula 4 y 7 son exclusivamente para el sistema de regulación de temperatura y las demás pues tienen diferentes fines, pero la 11 sí es útil para verificar niveles dentro del bioreactor, para tomar muestras, para lo que se necesite, está esa válvula. También tenemos, ahora sí, en orden numérico, el número 1 es la parte cilíndrica externa. 2, 3, 4 válvulas. El número 5 es el reborde horizontal, que bueno, este es el que permite el cierre hermético del bioreactor. También tenemos el sistema de regulación de temperatura, que bueno, este se compone de las dos válvulas que les mencioné anteriormente y sirve para mantener un control de la temperatura dentro del tanque, ya sea para subir la temperatura o para bajarla. 7, también una válvula. El número 8 es la parte cilíndrica interna, que bueno, es la que contiene todos los líquidos del bioreactor. La parte 9 es una base porosa. Esta es útil para la dispersión de las burbujas, que bueno, en este tipo de bioreactor son fundamentales. También tenemos la parte número 10, que bueno, es una parte esférica que posee dos válvulas, entrada y salida de fluidos. Y bueno, la 11 que ya les mencionaba antes.
Ahora, como última parte, tendremos lo que sería el diagrama de tuberías e instrumentación. ¿Esto para qué? Pues para saber todo lo que necesitamos, además del bioreactor, para que pueda funcionar. Por ejemplo, tenemos dos entradas, que en este caso está marcado dentro de nuestro diagrama esquemático como el punto número 1 y el punto número 5. El punto número 1 es una bomba de aire que nos va a suministrar un flujo de aire de manera continua. Y el punto número 5 es un tanque de CO2, que pues es lo que vamos a utilizar para nuestro bioreactor. Ambos están conectados de manera directa hacia válvulas de control para poder regular el flujo. Y después, posteriormente a esto, tenemos lo que serán los medidores de flujo de gas para llegar así a lo que es nuestro filtro de aire. En este caso serían filtros de carbono activado, de malla 4.8, que son los propuestos dentro de nuestro esquema del bioreactor, para juntarse al final en un acople de una tubería tipo T, dándonos así una mezcla de gases entre el aire y el CO2, para entrar directamente a un humidificador. ¿Esto para qué? Para aumentar la solubilidad del CO2 y para que nuestros gases tengan mayor transferencia de masa. Bueno, de esta manera se logra una mayor transferencia de masa entre los gases y las microalgas que estamos cultivando dentro del bioreactor, generando así una mayor producción de nuestro producto. Vaya, dentro del bioreactor tenemos tres componentes principales que se pueden apreciar, lo que serían las lámparas de luz ultravioleta, las dos salidas, una salida que está marcada con el número 7, que será para controlar los niveles dentro del bioreactor, y la segunda salida, que es la salida de gases, que está marcado con el número 8, las cuales se van a almacenar dentro de un tanque de gas para poder estar monitoreando los valores dentro de ese tanque de gas y verificar qué tal está funcionando nuestro reactor y si realmente está cumpliendo los valores esperados. Bueno, ahora en el apartado de discusión tenemos que discutir varios temas. El primero de ellos es la potencia y las dimensiones del bioreactor. Bueno, considerando un factor de forma 5:1 en cuanto al largo y el diámetro de un bioreactor cilíndrico, se tiene que la escala de laboratorio pues es de 1 litro y es el volumen de operación efectivo y que el diámetro y la altura son 0.06 metros y 0.3 respectivamente, ¿no? Entonces, utilizando los cálculos de potencia específica, interpolando la altura de la columna, se obtiene una potencia específica de operación mínima de 1047 watts sobre metro cúbico aproximadamente, y pues se propone que este sea el criterio de escalamiento del bioreactor. Otro tema a tomar en cuenta es la transferencia de calor. Debido a las propiedades termodinámicas como la viscosidad, se ven afectadas por la temperatura del medio y causan un cambio en propiedades como la potencia. Y pues es importante controlar entonces la temperatura de nuestro bioreactor. Además, al tratarse de organismos vivos, debe buscarse la manutención de la temperatura óptima de producción y crecimiento, porque no hay que olvidar que pues esto es un apartado de producción y pues tenemos que ver siempre las condiciones óptimas para la mayor producción posible. Y se escoge la configuración de tubos intercambiadores verticales debido al incremento en el área de contacto con la superficie del bioreactor, lo que asegura una mayor conductividad. Y bueno, burbujas e inyección de gas es el último tema que tenemos que tomar en cuenta. El tipo de Sparger es un parámetro importante, como ya lo hemos mencionado anteriormente, que puede alterar las características de la burbuja, lo que a su vez afecta los valores de retención de gas y pues muchos otros parámetros que caracterizan las columnas de burbujas. Se encontró que en cuanto más pequeñas son las burbujas, mayores son los valores de retención de gas. Y pues entonces se concluyó que con el distribuidor tipo anillo, el retraso de gas total era menor, por lo que se decidió que el inyector de gas fuera un plato perforado. Y la velocidad de inyección de gas lineal afecta directamente al régimen de burbujas que se tienen dentro del bioreactor, debido a que se pretende conseguir un régimen esférico con burbujas pequeñas, lo que también ayuda a la transferencia de masa más efectiva y para una mejor distribución y agitación dentro del medio. Se realizaron los cálculos de potencia considerando una velocidad de inyección lineal de 0.1 metros sobre segundo, aproximando esta velocidad a la velocidad de la burbuja y utilizando esta magnitud, relacionándola con el tamaño de burbuja,
considerando que estamos trabajando con agua contaminada, se obtiene un diámetro de burbuja que oscila entre 0.2 y 1 milímetros aproximadamente. Y como conclusiones, se logró el diseño de un bioreactor de tipo columna burbujeo, aplicando los conceptos de sistemas de aireación, de esterilización, agitación y potencia, y de transferencia de masa y de calor en bioreactores. Además, se buscó la optimización de los parámetros para obtener un mayor rendimiento en el bioproceso. Se obtuvo un cálculo energético específico para los posteriores pasos de escalamiento del bioproceso y se diseñaron la forma y los componentes del sistema en cuestión. Y bueno, estas son nuestras referencias y muchas gracias por su atención.